abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está aquí, como siempre, Yamil Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, nos vas a contar hoy, ¿no?, cómo vas a hacer el balance de la gestión de la Superintendencia de Seguros, ¿no? Sí, ¿y qué superintendente tenemos en instantes? Claro, ante el cambio, ¿no?, justamente de gobierno. También se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Meli, nos vas a contar en qué consiste, ¿no?, cómo serían estos microcréditos no bancarios que lanzaría el gobierno en estos próximos días. Así es, una opción que se viene para financiarse a tasas bajísimas. Muy bien, es importante para tener en cuenta. Y en este otro costado ya me espera Soledad López. Soledad, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, Gracias. con Soledad vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales frente a la asunción del nuevo presidente. Sí. Dale. Muy bien. Y en el último bloque se va a sumar el economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, y vamos a comenzar repasando la actualidad económica y la verdad que los mercados reaccionaron con más calma de la que uno esperaba a la asunción del presidente, el nuevo presidente Alberto Fernández. Hubo una leve baja de riesgo país que la semana pasada se ubicaba en torno a los 2.400 puntos y en estos últimos días se ubicó por debajo de los 2.200 puntos. Y también hubo una baja del dólar en sus cotizaciones paralelas. Por ejemplo, ¿no?, el contado con liqui ya se ha vuelto célebre, ¿no?, este contado con liqui que llegó, ¿no?, la semana pasada se acercó a los 80 pesos, llegó a caer por debajo de los 75, si bien hoy reaccionó un poco, rebotó un poco. Y lo mismo ha pasado también, ¿no?, con el denominado dólar blue, el dólar así informal, que también a fin de semana pasada había superado los 70 pesos y en estos últimos días cayó, ¿no?, por debajo de ese nivel. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo has visto vos en estos días la percepción de los mercados? Mucha volatilidad, ¿viste? Cuando no se sabe qué es lo que viene, lo primero que pasa es un día de suba, un día de baja. Bueno, eso fue puntualmente lo que pasó. El lunes subiendo muy fuerte todo, bajando fuerte el riesgo país, más de 100 puntos. Y bueno, ayer corrigió mientras él hablaba, pero puntualmente, o sea, lo que pasa es que no hay una certeza de lo que va a pasar y los anuncios que va a hacer. Entonces, cuando eso pasa, tenés días de subas y bajas fuertes. Pero sí pasó esto que vos dijiste con respecto al dólar, muy puntualmente, y riesgo país. De 2.400 a casi 2.100 que lo tenemos hoy, de 80 a casi... Claro, uno imaginaba mayor nerviosismo, ¿no?, en los últimos o que días. se sostengan esos valores y sin embargo no pasó y bajaron. O sea, eso sí llamó la atención en el mercado, la verdad. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo continúa evolucionando los mercados en los próximos días. Pero justamente también, ¿no?, en estas últimas horas han trascendido, ¿no?, versiones de algunos de los proyectos que tiene el gobierno para llevar adelante, como esta línea de microcréditos no bancarios. ¿En qué consiste, Meli, esta iniciativa? Así es, Ale, es una iniciativa que anunció el propio Alberto Fernández ayer cuando habló en el Congreso. Habló de microcréditos a tasas bajas, bueno, muy, muy bajas van a ser, y van a ser no bancarios. Con lo cual uno en principio esperaba que fuera por el lado de ANSES o que se revivieran los préstamos Argenta, las tarjetas Argenta. Bueno, hoy salió... O préstamos a tasa subsidiada de las entidades bancarias, ¿no?, que era lo Claro. que se solía hacer en el periodo, en la época kirchnerista, ¿no? Exacto. Bueno, eso puede llegar a venir, como decíamos la semana Más pasada, adelante, claro, para pymes quizá. Pero estos préstamos en concreto son para cuentapropistas y para bienes de capital y herramientas, básicamente. Van a alcanzar aproximadamente a 40% de la población, que es la que trabaja por su cuenta y que podría beneficiarse. Y el organismo encargado va a ser el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy el flamante ministro Daniel Arroyo dijo a Clarín que se va a ocupar él de su cartera, se va a ocupar de distribuir este dinero entre diferentes cuentapropistas. No dio precisiones sobre montos todavía
En principio uno piensa que son microcréditos, son montos más bien pequeños para hacer una inversión mínima que le permita, según decía el ministro, reactivar la economía desde abajo. Y tampoco especificó de dónde van a salir los fondos, ¿no? Tampoco especificó de dónde van a salir los fondos, que van a ser prácticamente gratuitos, porque la tasa de la que habló es de 2 o 3% en pesos. Estamos hablando de tasas irrisorias, casi, en comparación con las tasas de mercado que están arriba de 40, la más barata, digamos. Imaginamos que podrían salir, ¿no?, de la máquina a imprimir billetes del Banco Central, ¿no? Así es, pero para poder imprimir los billetes, el Banco Central y el nuevo presidente del Banco Central, Miguel Pelle, va a tener que nombrar al directorio para poder precisamente aprobar todo lo que sea adelantos transitorios para financiar al Tesoro. Por el momento, Pelle no dijo nada al respecto, tiene que nombrar mínimamente un vicepresidente y 3 directores para que el directorio se pueda juntar y pueda sesionar para aprobar este financiamiento al Tesoro, que eventualmente podría ir tanto a estos créditos como a cualquier otro tipo de plan de estímulo que esté preparando el nuevo gobierno. Muy bien, bueno, la volatilidad, ¿no?, frente al cambio de gobierno también se dio Sol, en el mercado accionario, ¿no?, donde tuvimos importantes subas y después importantes bajas, ¿no? Sí, pasó. Una de las subas que llamaba la atención era la de YPF, 8 arriba, cuando en realidad el nombre que estaba dando vuelta era el de Nielsen y ya daba vuelta hacia varios días, o sea, no era una noticia que estaba llegando en este momento. Y después, al día siguiente, corrigió todo, corrigieron los bancos también. Bueno, también un poco esto por ahí de las tasas que están hablando, de que los créditos van a ser no bancarizados, con tasas muy bajas, eso lleva un poco al mercado, sobre todo de bancos, lo empuja para abajo. Bueno, también preocupa, ¿no?, la perspectiva de una emisión de dinero descontrolada, ¿no? Sí, seguramente, porque aparte de eso siempre pensamos, bueno, ¿a dónde se va? Al dólar, pero bueno, en el dólar está el cepo, no se puede comprar, bueno, tenés que pasar el CCL, pero el CCL también bajaba, por eso digo, el mercado estaba como... Fue confusa, claro, ¿no?, sí, la semana. Exacto. Igual tuvimos la buena noticia de que llegó el vencimiento, el aviso de pago de Letes y Lecaps del 12 de mañana, que era algo que no sabíamos si se iba a pagar o no. Ya llegaron los avisos de pago, así que una buena eso noticia, es una buena ¿no?, noticia. Para por lo menos que tienen... mañana la Argentina no va a entrar en default. Sí, bueno, si bien se encuentra ya en default selectivo, ¿no?, para el reperfilamiento de las letras, ¿no? Exactamente, eso, bueno, para el corto plazo es una muy buena señal, digamos, si bien ya se está diciendo que los futuros pagos de letras no se van a hacer y eso sí se van a reperfilar, pero bueno, habrá que esperar a ver si se hace y cómo se hace. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, así arrancamos este segundo bloque y vamos a repasar estos últimos 2 años de gestión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se despidió, ¿no?, con la presentación de un informe de gestión. Yami. Sí, así es. Fueron 2 años, 2017-2019, y se hizo una presentación formal que se puede consultar en la página de la Superintendencia, que fue distribuida a la prensa, donde se destacan 3 ejes de la gestión. Esto también, obviamente, consultando a los distintos actores de la industria que también lógicamente hacen una evaluación de lo que han sido estos 2 años. Respecto de los ejes, se habla de reinserción internacional, de la modernización de la superintendencia y del mercado asegurador y del crecimiento del mercado. En concreto, tal vez lo que más se vio y más aún en el último tiempo fue todo lo referido a la digitalización, ¿sí? Y allí es donde estuvieron... Hubo cambios muy importantes, ¿no? Sí, así es donde más se notó de lleno, más allá de todas las participaciones en cuestiones internacionales, bueno, el crecimiento que obviamente es parte de una industria en sí, y en concreto lo que nos comentan en la superintendencia es que el superintendente ya renunció y que delegó su firma hasta que asuman las nuevas autoridades, que están
a punto, ¿sí?, de conocerse en las próximas horas al Martín Bosch, ¿sí?, el coordinador general. Bueno, ahí desde ya es un momento de muchísima transición, estamos justo en esta semana tan particular. Ya sabremos qué nuevos lineamientos vienen. Se recibe, sí, esto, bueno, un documento que parece, bueno, sí es un documento, pero que dice un montón, al menos en las formas, respecto de cómo se presenta la información, y esto no pasa solo a nivel superintendencia, ¿sí? Hay esta idea de que, bueno, esto se va a recibir, bueno, ahora qué se va a hacer a partir de este momento. Ya contar con un documento que puede tener la evaluación que sea, pero que es un documento formal, es algo ya bastante novedoso. Porque los avances que hubo, ¿no?, en materia de transformación tecnológica, la verdad que son notables y ahí no hay marcha atrás, ¿no, Yami? No, sí, además es una demanda de todos los sectores, es una cuestión que hace a la lógica de que estamos viviendo como consumidores, como ciudadanos, como todo. Luego quedan, y esto será un análisis que iremos haciendo más en profundidad, cuáles son los reclamos, los históricos reclamos de la industria en general y cómo se avanzó o no se avanzó en ese sentido. Sí, sin lugar a dudas, uno de los puntos a destacar tiene que ver con la digitalización en sí y en concreto. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales. Y una de las noticias del día, o tal vez la no noticia, fue la decisión, ¿no?, de la Reserva Federal de Estados Unidos de no modificar, ¿no?, la tasa de interés de referencia de ese país. Soledad. Sí, la verdad es que eso fue una novedad porque no solo que, o sea, por ahí esperábamos que no la modificara ahora, pero no esperábamos lo que dijo, es que no pensaba modificarla durante 2020 y que quizás la aumentaba en 2021. Eso sí. Sorprendió porque al menos no era lo esperado, más teniendo del otro lado la presión por ahí de Trump, que está todo el tiempo pidiendo que bajen la tasa, ¿no? Claro, recordemos, ¿no?, que el año que viene es un año electoral. Exacto. En el que Donald Trump se juega su reelección y obviamente pretende que la economía esté, digamos, a toda marcha, ¿no? Obvio, no, sí, por eso sorprendió lo que dijo, ya aparte estirando un plazo tan largo, diciendo o adelantando lo que pensaban hacer, cuando todos esperábamos más bien que se mantengan, digamos, como en el corto, diciendo, bueno, ahora, vamos a ver más adelante. Generalmente la Fed se maneja de esa forma, ¿no?, diciendo por ahora o vamos a ir evaluando, esta vez no. Como que ya habría temores en algunos de los funcionarios de la Fed de que la baja de la tasa de interés puede generar presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos. Sí, seguro, digamos. O sea, ahí esa discusión entre la Fed y Donald Trump es bastante fuerte, ya todo el mundo la sabe también, y también habrá que ver cómo termina el tema de la guerra comercial con China, donde faltan pocos días para que ese acuerdo se tendría que firmar la primera fase del acuerdo, o en ese caso Estados Unidos le tendría que imponer aranceles a China, con lo cual puede postergarlo. La última vez lo postergó, no firmaron y se postergó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá en Argentina cruzamos los dedos para que está bien, si no la baja, pero por lo menos que no suba la tasa de interés, ¿no? Digamos, para un país tan endeudado como el nuestro, ese es un dato esencial, ¿no? Y más en un momento en el que vamos a estar renegociando la deuda, ¿no? No, para nosotros eso es fundamental porque la baja de la tasa en Estados Unidos y en este momento, como bien decís vos, donde tenemos que renegociar todo un paquete de deuda de corto, largo plazo, con legislación argentina, legislación Nueva York, no es un dato menor ver con lo que pasa con la tasa principal del mundo. Tal cual. O sea, una baja de la tasa, una tasa que se mantenga en estos niveles, alivia nuestra situación, Sí, ¿no? Seguro, nos beneficia, sin dudas. Muy bien, perfecto. Bueno, te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp. Podés comunicarte para hacernos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier mensaje en este momento tan especial que estamos atravesando. Ahí en la pantalla podés encontrar cuáles son nuestras vías de contacto para enviarnos, insisto, cualquier mensaje. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás?
Buenas tardes, buenas noches, bien. Gracias por estar aquí. Un gusto, sí. Bueno, muy bien, asumió, como decíamos en el bloque anterior, Alberto Fernández con una llamativa calma en los mercados de capitales. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Compartís justamente esta calma que se vivió en estos últimos días, incluso con los bonos subiendo, ¿no? Con la caída del riesgo país, con la cotización del dólar cayendo, ¿no? en el mercado paralelo? ¿Cuál es tu percepción? Sí, efectivamente yo creo que hay una lectura que no va a haber mayores disrupciones, es decir, que lo que va a venir es eventualmente, sí, el tratamiento de una emergencia económica, pero con ello tratar iniciativas que no cambien sustancialmente las reglas de juego, sino actuar dentro de lo anticipado. De todas formas, es cierto también, ¿no?, que los activos argentinos ya han sido suficientemente castigados, ¿no? Ya los peores escenarios ya de alguna manera están incorporados en los precios de los activos, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos, índices como el Merval de la Bolsa de Buenos Aires, entre enero del año pasado y en estos momentos, tuvieron caídas notables, digamos, superiores al 70% si lo medimos en dólares. Tal cual, por eso digo. Pero de todas formas, bueno, ¿cuáles crees vos, ¿no?, que son las claves que debe tener en cuenta esta nueva administración para lograr sacar, ¿no?, a la economía argentina de este profundo estancamiento, ¿no?, en el que se encuentra ya hace 8 años? Sí, exactamente, sí, yo creo que esto es una combinación entre estabilizar en el corto plazo, esto es decir, tratar que no haya motivos para salidas de capitales y ver que en Argentina se ofrece algún tipo de seguridades. Hay que generar como un horizonte, ¿no?, hacia el futuro. Sí, sí, y que no es un país que va a cambiar tanto las reglas que efectivamente hacen que la gente busque refugio en el exterior. Y después lo otro es, sí, tratar algunos de los problemas serios estructurales de Argentina, que son los que hicieron que, aún sin estos temores, sea una economía que tenga una persistente inflación elevada y más aún un producto que no crece y en consecuencia problemas crecientes que hacen a su mismo funcionamiento social. Esto se entiende con un desempleo que tiende a aumentar, con una pobreza que también tiende a aumentar. Entonces es dar vuelta a esa ecuación. Consecuencia, Daniel, de una economía que no crece, obviamente. Claro, sí, sí, bueno, todo eso está vinculado. Entonces es cambiar la manera en que funciona la ecuación de Argentina, para llamarlo de alguna manera, también, y eso requiere un tiempo, requiere iniciativas, pero por eso decía, entre la calma, tener el tiempo y lograr cambiar esta forma de funcionamiento, creo que deberíamos poder cambiar el horizonte. Y, Daniel, ¿cómo te va? Pero ¿de qué está dependiendo en este momento el devenir de la economía, más allá de que sean medidas efectivas, que se apliquen de una manera que tenga el resultado esperado y del contexto internacional más o menos? Porque hasta hace muy poquito no sabíamos cómo iban a reaccionar los indicadores a una asunción presidencial que ya estaba definida. Y ahora decimos, bueno, mira, ¿de qué está dependiendo finalmente? Esta es una economía que yo creo, desde el punto de vista del funcionamiento del aparato productivo, yo creo que tiene que ir tratando de adaptarse a los cambios que han ocurrido y anticiparse a los que van a ocurrir en el mundo. En un mundo que trabaja hoy con mucho más servicios que antes, flexibilización y aparatos productivos que incorporan mejoras tecnológicas. Y esto cuidando, por supuesto, en dar como una especie de horizonte de empleo, posibilidades de empleo, porque es lo que uno quiere cuidar y hacer crecer lo que llamaríamos el capital humano. Y después, dicho esto, yo me refería a la estabilización. En la estabilización es, para mí, tratar de bajar sustancialmente la tasa de inflación, o las perspectivas que venían subiendo, por lo menos que vaya bajando. Frente a eso tiene que ver, decía, el manejo de qué se entiende cuál es el refugio. O sea, la gente, acá estamos bastante acostumbrados a pensar que el peso
no es una buena posición y que hay que buscar alternativas como el dólar para cuidar los ahorros. Y eso es un drenaje sobre la economía constante. Igual, Daniel, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no?, bajar la inflación y en qué se equivocó, ¿no?, la última gestión, que no solo no logró bajarla, sino que incluso está terminando por encima del nivel en el que había comenzado? Sí, por eso. Parte de esto tiene que ver con una economía que entró en recesión y que por lo tanto se ve que los contratos que firmó no se van cumpliendo. Y parte también es este asunto de tratar de salir porque tenemos una historia que nos hace pensar que el peso es maltratado. ¿Y el Claro. pago de la deuda cómo encaja en todo Bueno, el pago de la deuda encaja dentro de esta especie de diseño del programa económico, que es lo que hay que ver los detalles, cómo se van implementando. Y en consecuencia, lo de la deuda se adapta a un programa fiscal, sus proyecciones, un programa de funcionamiento de la economía y en consecuencia también, solucionado la de la deuda, como que nos sacamos una de las restricciones que están hoy teniendo efectos. Estas restricciones son precisamente la incertidumbre sobre este manejo que hace que la gente de vuelta busque alternativas en otros lados. Sí, Por bueno, eso perdón. No, estaba pensando por qué una persona puede querer dólares o puede querer pesos, que es la pregunta que nos hacemos siempre, y eso tiene que ver con en qué están también valuadas las cosas, esos objetivos, y de repente si estamos hablando de un inmueble que está en dólares y... ¿no? Digo, cuando pensamos de por qué la gente se refugia en el peso, se refugia en el dólar, más allá de lo obvio. Sí, pero el inmueble en dólares también, los precios de los inmuebles no están absolutamente fijos en dólares. Pero inmuebles y otras cosas se ven como un refugio, una alternativa a mantener los pesos. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación del 50%. ¿Y por qué tenemos una inflación del 50%? Porque a su vez la economía no está funcionando como debe funcionar y además está la idea de que a los pesos los vamos a tratar de inferiores que a otras cosas. Bueno, además se teme también, ¿no?, una solución inflacionaria de los problemas de la Argentina, ¿no?, como ha sucedido en el pasado. Sí, sí, pero tengamos en cuenta que esto no es hoy en día una situación que caracterizaríamos como normal. Desde ya. Digamos, en el mundo, muchos países vecinos con sus problemas y demás, pero están con inflaciones de tipo 2-3% por año. Sí, sí, es increíble, ¿no? La Argentina, cómo se ha desalineado del resto de los países de la región, ¿no?, en estos últimos años. Así es. De todas formas, Daniel, ¿crees que basta, hablando, ¿no?, de la renegociación de la deuda que se viene, basta con una extensión de los plazos o crees que se va a requerir también una quita del capital? Yo creo que hay muchas maneras de llegar al mismo puerto, de aparecer con los mismos números. Uno tiene que mirar el flujo de caja y tiene que mirar el stock de deuda, digamos, en términos de lo que se puede pagar de alguna manera, y pagar es generar algunos recursos, pero también acceder de vuelta al crédito. Por eso también, digamos, Entonces esto es una combinación entre tratar el capital de alguna manera, tratar intereses también y los plazos. Y uno puede combinarlas de distintas formas y llegar a un mismo flujo de caja año por año. pero es muy importante igual mostrar, ¿no?, un esfuerzo fiscal, ¿no?, de parte nuestra. Sí, sí, por supuesto. Ahora, lo fiscal tiene que ver también con la estabilidad de la economía y mucho con el crecimiento de la economía. Desde ya, tal cual, sin lugar a dudas. Así que bueno, ¿tu expectativa entonces es positiva o estás con reservas? No, yo creo que hay que ser cauteloso, pero Argentina debería poder romper esta situación de complejidades, problemas que ha tenido. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias, un gusto. Nos vamos entonces, cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx de lo que viene, lo que tiene por delante esta administración que ha comenzado su gestión este último martes y que tiene realmente importantes desafíos por delante en materia económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.